intento, más que un intento, ya es una realización, de reingeniería social. ¿Qué es la reingeniería social? En pocas palabras, es volver a construir la sociedad. Y yo le agrego anticristiana porque tiene esa característica. Anticristiana. Volver a rehacer la sociedad en base a valores anticristianos. Y eso lo venimos viendo desde hace tiempo, pero con mucho más énfasis a partir de la caída del muro de Berlín y la unificación, digámoslo así, a pesar, bueno, se pueden hacer muchos matices, pero bueno, a pesar de la aparente oposición entre un país, un gobierno, otro gobierno, la uniformación, la uniformidad en base a unos puntos o a unos temas más o menos claves. Entonces, existe la imposición de una reingeniería social anticristiana. Sí existe. Bueno, vamos a tratar de verlo de un modo más o menos rápido. Caídas prácticamente todas las fronteras, y con unos objetivos comunes. ¿Cuál es el gran escollo que encuentran estos señores, estos ingenieros sociales, para conseguir la unidad total? Pues el escollo es el de siempre, el escollo es la religión, y en concreto la religión cristiana. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a implantar una nueva religión. La religión sin dogmas, sin verdades permanentes. Estas cosas yo las he sacado. Bueno, este es un libro mío que encontré en Madrid, que gracias a Dios, pues yo no había traído nada, pero gracias a Dios encontré este que me va dando el guión. Hagamos una religión sin dogmas. Todo esto lo he sacado de documentos oficiales de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones, son muchísimas, y van como autogenerándose. Entonces, primero vamos a tratar de crear una nueva religión. Pero para tratar de crear una nueva religión hay que infiltrar la religión cristiana. Como punto así focal, que puede haber otros, está la reunión del año 94, el año en que se conmemoraba un nuevo aniversario de El Cairo, que fue en el 94. En el 2004
preparándolos la sesión especial de la Asamblea General, hubo en Holanda una reunión del Fondo para la Población, de la UNESCO, patrocinada, por supuesto, por el gobierno de Holanda y de varias organizaciones más. ¿A qué conclusión se llegó? Señores, hemos de conseguir que los ministros de las religiones se plieguen a nuestra postura. Entonces se decide invertir más recursos humanos y más recursos materiales a fin de convencer a los ministros de las religiones. Cuando hablan de ministros de las religiones, hablan de religiones cristianas y en concreto de la religión católica. Invertir recursos humanos y recursos materiales, ¿para qué? Para que democraticen su discurso en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Qué es democratizar el discurso en temas de salud sexual y reproductiva? Democratizar el discurso en temas de salud sexual y reproductiva es directamente que, bueno, de una forma o de otra, los ministros católicos vayan aflojando en temas de sexto y noveno mandamiento y los otros también. Entonces, esto está en los papeles oficiales de esa conferencia que precedió a la Magna Asamblea para conmemorar el 10º aniversario de El Cairo. Y de ahí lo saco yo, no lo saco de las elucubraciones de algún de alguna mente calenturienta por ahí que se pone a... No, está en los papeles, está ahí. Entonces, 4 años antes se habían gestado los objetivos del milenio para el desarrollo, que han vencido este año y hace 2 meses se han puesto en marcha las metas para el desarrollo sustentable, que son como la continuación de los objetivos del milenio para el desarrollo, por parte de las Naciones Unidas. Bien, entonces, en los objetivos del milenio para el desarrollo, absolutamente inicuos, como son también, a pesar de lo que pueda decir mi compatriota Monseñor Sánchez Orondo, como que es el presidente de la Academia de Ciencias. Bien. Los objetivos del milenio para el desarrollo fijan metas clarísimas para el 2015. Para el 2015 hay que esterilizar, hay que convertir el aborto en derecho. Por supuesto que no lo enuncian así. Hay que leerse no solamente el enunciado, que puede ser más o menos genérico, sino la explicación de los enunciados. La explicación también la dan ellos. En los documentos, tanto de los objetivos del milenio como
de las metas para el desarrollo sustentable figura el enunciado general. Y después distintas metas que hacen referencia a ese enunciado. No solemos los medios, perdón, los medios no suelen publicar o hablar de esas submetas, sino que hablan de los enunciados. Los enunciados son todas palabras buenas, pero después uno va, submeta 3, submeta 5, del enunciado segundo, cuarto, bueno, y es claro, dice, bueno, acá hay que implantar la salud reproductiva antes del 2015, y además salud reproductiva con derechos reproductivos. Lo dice claramente. ¿Por qué mi referencia a Sánchez Orondo? Porque cuando ahora ha firmado él el documento, cosa que no pasó antes, no pasó en el 2000, ha firmado él el documento de objetivos para o metas para el desarrollo sustentable, que estarán vigentes hasta el 2030, porque van de 15 en 15 años. Ha dicho, no, yo no veo en absoluto ninguna referencia al aborto en estas metas. Lo ha firmado en nombre de la Santa Sede, aclaro. Yo no veo ninguna referencia al aborto en estas metas. Y se le ha dicho, bueno, monseñor, salud reproductiva es aborto. Es evidente. Ya las leyes de salud reproductiva no esconden, como antes, como las primeras, en cualquier país, no hago referencia a en cualquier país, no esconden el tema aborto. En algunos países lo dicen claramente. Salud reproductiva y aborto. Ley de salud reproductiva y aborto. Entonces ya está. Bueno, entonces dice Sánchez Orondo, bueno, pero el tema de salud reproductiva se puede interpretar bajo la luz del magisterio de Pablo VI. Una cosa totalmente traída de los pelos si él no fuera pelado. Viajamos en el avión de Roma a Madrid, ahora hace 4 días, veníamos en el mismo avión. Bueno, claro. Los objetivos del milenio, la religión y los objetivos del milenio para el desarrollo, tienen su continuación en esto del desarrollo sustentable. Y entonces, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes intervienen en los programas que tienen, o quienes han intervenido en los programas que tienen como base los objetivos del milenio para el desarrollo? Es decir, junto con las oficinas de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, UNAIDS, que es la del SIDA, el Parlamento de las Religiones del Mundo, que es una especie de nido de gatos, con perdón.
no está la Iglesia Católica en el Parlamento de las Religiones del Mundo. No está. Pero es una especie de... Bueno. Pero están, por ejemplo, la Universidad de Georgetown, están, por ejemplo, las instituciones católicas que forman parte de la Global Interfaith Network, están las que forman parte de la Ethical Globalization Initiative, que hay instituciones católicas, y a través de alguna otra asociación enlazan con la Open Society de George Soros. Entonces, claro, uno dice, bueno, estamos como infiltrados ya. Y sí, estamos infiltrados ya. Estamos infiltrados. Y han pasado, desde los objetivos del milenio, han pasado 15 años, y uno puede decir que en 15 años han conseguido muchas victorias, sobre todo en la conquista de las cabezas, la conquista de las cabezas del clero. Por ejemplo, una institución, Religiones para la Paz. Religiones para la Paz, que está metida en esta cuestión de los objetivos del milenio. Religiones para la Paz, que tiene a su vez otros programas, otras. Religiones para la Paz con apoyo de Naciones Unidas, busca la creación de una nueva religión universal para una nueva era dorada de armonía, prosperidad, paz y justicia. El texto base de esta albóndiga, con perdón, religiosa, se compone de pasajes bíblicos de las profecías de Isaías, las profecías de Zoroastro, las promesas del Corán, la visión Sikh, la doctrina Jain, las teorías de Confucio, del budismo, del taoísmo, del sintoísmo y las escrituras Bahá'í. Y por supuesto, como no podía faltar la mención de los pueblos originarios, la religión Sioux. Bueno, todo eso mezclado compone esta nueva Biblia de Religiones para la Paz. Ahora, uno va a decir, bueno, ¿quiénes están ahí? Bueno, ¿quiénes están ahí? Había 3 cardenales en el grupo de vicepresidentes. Claro, el grupo de vicepresidentes son prestanombres, no deciden nada,
pero están. Están. Uno murió. Otro está mal, pobre de salud, pero el otro es Rodríguez de Maradiaga. Rodríguez de Maradiaga, que es ahora, en este pontificado, del grupo de los 8 cardenales, parecería que tienen mucha base en el Vaticano, no lo sé. Entonces, claro, ¿estamos infiltrados? Sí, estamos infiltrados. Religiones para la Paz recibe donaciones del Catholic Relief Service, que es la Cáritas norteamericana, de la Latin American and Caribbean Regional Office, que es una parte del Catholic Relief Service que se dedica a la caridad en América Latina y el Caribe, del Merinol, directamente así, de la congregación Merinol, aparte de recibir donaciones de la USAID, la UNESCO, la UNICEF, el Fondo para la Población, UNIFEM y el Fondo para el Desarrollo de Naciones Unidas, todas estas últimas. Entonces, claro, vamos a ver. No se trata de ponerse en ninguna postura sismática o... No, se trata de discernir, por ejemplo, uno a quién le da el dinero. Porque, no, yo le doy el dinero a Cáritas, pero ojo, Cáritas hizo suyas los objetivos del milenio para el desarrollo. Por eso saltó la secretaria general de Cáritas, que además, cuando la Santa Sede prohibió o le negó el placet para que se presentara a un nuevo periodo, se atrincheró, como hacen todos estos, se atrincheró en el Palacio San Calixto, hizo un escándalo, bueno, muy bien. El hecho es que se terminó yendo, pero al año estaba de CEO de The Elders. ¿The Elders qué es? The Elders son 12 ex jefes de Estado, de gobierno, gente que ha estado en el gobierno de Naciones Unidas. Los más viejos, significa The Elder. Bueno, ha estado... Bueno, esta señora pasa de Cáritas al ser la secretaria ejecutiva de The Elders. ¿Y qué pretenden los The Elders? Los The Elders pretenden, son de todas las religiones, pretenden el sacerdocio femenino. Por ejemplo, Jimmy Carter renunció en su momento a la Confederación Baptista del Sur porque no aceptaban el ministerio sagrado o el ministerio, lo que tengan, de las mujeres. Entonces él renuncia. Pero bueno, uno de los puntos de The Elders es decir, bueno, ministerios sagrados para las mujeres. Y eso, ministerios sagrados, aunque no haya ningún católico, entre los 12 The Elders, bueno, ministerio sagrado
incluye los ministerios sagrados de la religión católica, porque el programa es mundialista. Mary Robinson, que es la abanderada de la homosexualidad, una de las promotoras de los principios de Yogyakarta, que no son todavía un documento oficial de Naciones Unidas y sin embargo sale citado en documentos oficiales de Naciones Unidas, que son la interpretación más que la interpretación, es la lectura homosexual de la Declaración de Derechos Humanos. Así. Entonces, bueno, se reúnen en Yogyakarta, es una población de Indonesia, lo hacen, sale a la luz, tratan de imponerlo, no se los recibe. Los argentinos tenemos el triste... Entre muchas cosas tristes que tenemos el triste antecedente de haber prestado la sede diplomática argentina ante la ONU para presentar los principios de Yogyakarta en la ONU. Siendo embajador en Naciones Unidas, que estaba ahí, un supuesto excelente católico. Pero bueno. Entonces, Mary Robinson está metida en The Elder, por ejemplo. Y así podemos seguir. Parlamento de las religiones del mundo. Aquí en España existe el Parlamento Catalán de las Religiones, que depende del Parlamento de las Religiones del Mundo. En el Parlamento de las Religiones del Mundo es donde hace Hans Küng, hace casi 20 años, la presentación de su ética planetaria. Bueno, Parlamento de las Religiones del Mundo. Una de las cosas, estoy dando saltos, por supuesto, estoy mostrando así una especie de escorzo de las cosas, porque una de las cosas que pretende el Parlamento de las Religiones del Mundo es imponer la Carta de la Tierra a las religiones. La Carta de la Tierra fue hecha para sustituir los 10 mandamientos, eso lo declaró en el año 92 Gorbachov, uno de sus redactores. Bien, el gran profeta de la Carta de la Tierra, acá en este país, es Federico Mayor Zaragoza, secretario general de la UNESCO, y bueno, el gran profeta en América hispana y portuguesa es Leonardo Boff. Leonardo Boff, que pretende la Carta de la Tierra, y la Carta de la Tierra pretende, según ellos, una educación moral y espiritual para una vida sostenible. En el año 2002, 2003, yo escribí un libro que ahora se va a reeditar en Buenos Aires, que era el desarrollo sustentable de la nueva ética internacional. Bueno, sustentable, sostenible, que nos vayan sonando como palabras
que no van en un lenguaje cristiano. El lenguaje del desarrollo sostenible lo inventa la doctora Brundtland allá por los años 70. Doctora Brundtland, que fue la abanderada del aborto y la homosexualidad en las Naciones, en la Organización Mundial de la Salud, que la sacaron porque le fallaba el tema económico, no sé, pobre doctora, tenía unos asesores económicos poco transparentes, digámoslo así. Y entonces la sacaron. No llegó a completar su mandato, pero los años que estuvo hizo desastres en la Organización Mundial de la Salud, allá por el final de los 90. Entonces, sostenible, sustentable, que nos vaya sonando como algo que no hay que por qué acudir a esas palabras, elijamos otras. No hace falta disimular el ser católicos, el ser creyentes, usando el lenguaje del enemigo, porque en el fondo es el enemigo. ¿Tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos. Aunque desde muy arriba nos digan que no. Sí, los tenemos. Los tenemos. Y no solo los que degüellan cristianos en Oriente, o los queman, o los crucifican. No, tenemos el enemigo al lado. Y eso tengámoslo en cuenta. Bien. Liderazgo creativo, otra de las cosas que propone la Carta de la Tierra y propone el Parlamento de las Religiones del Mundo. Liderazgo creativo en las personas y comunidades religiosas. Sí, macanudo, liderazgo creativo, pero ojo, distingamos qué es liderazgo creativo. Porque es que no quiero poner ejemplos de nada, pero un sacerdote no puede salir al altar vestido de piel roja. No puede bailar un samba en el altar al son de tamboriles. Eso ha pasado en Brasil, tienen videos en YouTube, vamos, las cosas están publicadas, no me estoy inventando nada. Entonces, se llega hasta la visión totalmente panteísta que tiene Leonardo Boff y tiene la Carta de la Tierra, al menos en la zona de Latinoamérica. Aquí no sé si lo disimulan más o menos. Mayor Zaragoza y su Fundación Valores, no lo sé. Pero bueno, entonces tenemos, dice Leonardo Boff, conciencia de una casa común, pertenecemos al planeta Tierra,
como especie formamos una humanidad única y somos parte de la Tierra. Somos la propia Tierra que en un momento de su evolución ha comenzado a sentir, pensar y amar. La especie humana está condenada a hacer lo que hace porque es un parásito de la Tierra. Fíjense lo que dice. Sería mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer. El cáncer de la naturaleza humana que es predicado por el ecologismo. Tengan en cuenta lo que le predicó el cardenal Biffi a Benedicto XVI, cardenal Biffi que ha muerto este año. El anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Bueno, el ecologismo se basa en esto que predica Boff en concreto. Es mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer, la naturaleza humana. La Tierra puede seguir tranquila desarrollando otra forma de vida. La infraestructura biológica es candidata a sucedernos porque es portadora de espiritualidad. Es decir, vamos a ver, de acá al es decir, de estas palabras al materialismo más ramplón, no hay ninguna diferencia. Y acá, Boff, y con Boff todos los corifeos de la reingeniería social anticristiana, dicen lo mismo. Lo necesario es la espiritualidad, no los credos y las doctrinas. Esta es una frase de Boff que ha sido muy, digamos, muy usada, no solo por Boff, sino por otros. Bien. Entonces, en ese plan de espiritualidad, donde no hay ni credo ni doctrina, cabe todo. Cabe, por ejemplo, que la UNESCO pues recomiende educar a los niños desde los 10 años en la inocuidad del coito anal y el sexo oral e instruirlos en el uso de preservativos saborizados. UNESCO, International Guidance on Sexuality Education. 2009. Documento oficial. Pero eso sí, muy espirituales. Muy espirituales, pero sin credos ni doctrinas. Bien. Por eso Ratzinger decía que el relativismo se había convertido en el problema central de nuestra fe. Bien. A finales de los 80, principios de los 90,
la UNESCO publicó un documento que es capital. Nuestra diversidad creativa, la ética global para una gobernabilidad global. Este es el origen, este documento es el origen de todo esto que hemos estado hablando. Lo hizo en castellano, porque fue publicado en Venezuela. No gobernaba Chávez, No unamos, año 91. Pero no gobernaba este señor. Pero empezaron a gestarlo a finales de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90. Lo publica en el 91. Bien, después vendrá la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la palabra diversidad que se ha ido ampliando, hasta que, claro, diversidad es difícil encontrarle un uso y un sentido cristiano.